Bueno, hay una gran población de personas que están saliendo a la calle, otros continúan su vida diaria, el trabajar, el vender las cosas, lo común. Pero dentro de casa también se vive el ambiente y esto se está dando en muchas ciudades. De por sí esta protesta está siendo liderizada, podemos decirlo así, a través de los jóvenes, porque el futuro va a depender de los jóvenes en Venezuela y siempre el gobierno le ha tenido miedo a los jóvenes. Y podemos verlo, seguirlo en otros medios, en donde cómo son los jóvenes que están saliendo en respuesta. Sí hay un sector que responde a favor del gobierno, eso se nota. Ese es el sector que también es, podemos decirlo, más fanático, puesto que también ellos están armados y lo que está generando ese agite social en Venezuela. Claro, esto le iba a preguntar, le cuento a la gente que nos está escuchando que estamos en contacto con Moisés Cárdenas, por allí para los que se suman, que es un ciudadano venezolano que hace 4 años, si no me equivoco, me informaron mal, está viviendo aquí en la zona de La Granja, en Sierras Chicas. Se habla de estos colectivos chavistas y de estas bandas paramilitares o de grupos de personas que andan en moto, que serían los que causarían esta agresión. ¿Estos responden al gobierno? ¿Cómo es que reciben armas? ¿Qué se sabe sobre eso? Bueno, estos grupos llamados colectivos, en un principio se llamaban círculos bolivarianos. Con el pasar del tiempo cambiaron de nombre. Ellos están mucho en las villas, podemos decir en los cerros de Caracas, en los barrios. Y estos grupos siguen las órdenes del gobierno, se notan a través de su forma de vestir, sus ropas en rojo, algunos encapuchados, algunos responden a un movimiento llamado Tucamaru, en donde tiene una reacción violenta contra aquel que sale a protestar por los derechos o por circunstancias que pasan. Entonces, andar en moto y andar armado, que las armas han ingresado de diferentes maneras, ya que se creó como un movimiento para responder a favor del gobierno. Y eso se fue dándose muchos años en Venezuela, en algunas grandes barriadas principales, en donde está el centro, o podemos decir la base, o donde están los mayores votos a favor del gobierno. En esos lugares se fueron dando estos grupos. Y ellos, pues, al ver que sale una marcha estudiantil y no les interesa que las personas protesten, ellos salen a agredir de una vez. Entonces, violencia genera violencia y los estudiantes son agredidos, algunos tratan de defenderse y bueno, pueden darse todas estas circunstancias. El día de ayer la muerte de una Miss de turismo falleció, y esto fue porque la misma familia, al ver la violencia, ver la inseguridad, ver las cosas, salieron también todos a protestar y lamentablemente fallece ella en esa marcha por estos movimientos. Moisés, simplemente una consulta quería hacer. Yo recién planteaba que ayer estuvo hablando el presidente Maduro, lo estuve viendo por un canal internacional de noticias que llega a la Argentina. Me sorprendió la extensión de la cadena y además que es prácticamente no un discurso sino un programa de televisión con móviles en vivo en distintos lugares y con planteos, por ahí uno hace la comparación con el abuso de la cadena nacional que hace la presidenta Cristina Kirchner. ¿Usted lo ve así? ¿Vio anoche este mensaje de Maduro en el momento en el cual había mucha violencia en las calles? Sorprendía el manejo mediático que tuvo en esta cadena nacional. Citó hasta el Papa en cierto momento con un libro en vivo, planteó medidas que tienen que ver con los precios justos, con un nuevo mercado de divisas, y uno no deja de comparar realidades y situaciones con la República Argentina. Sí, el gobierno de Venezuela genera la violencia a través de verbal, y en este caso están ocultando una realidad que se vive en las calles. Las personas en la calle ya prácticamente no les cree al gobierno, y es cierto que utilizan un poder mediático. El Estado venezolano, en este caso el gobierno, controla gran parte de las radios. Usa cadenas nacionales para tapar por el otro lado, recordando que había un canal internacional en Venezuela que era lo que estaba transmitiendo lo que estaba pasando, fue cerrado. Muchos canales o radios son cerradas o reciben grandes multas en caso de informar algo que es real, por ahí se cuidan. Entonces se está
están usando eso. El apelamiento verbal, pues, está haciendo un llamado a sacar esas famosas milicias para responder en contra de los que están protestando y los llama fascistas o los llama antipatria o los llama que no quieren el país, cosa que no es así. Moisés, aprovechando la comparación, si se quiere, también con la situación argentina y desde su óptica, ¿cuánto hace que usted está viviendo en La Granja? Tengo 4 años viviendo acá. 4 años. ¿Y por qué se vino a la Argentina, Moisés? Bueno, ya fue una cuestión más personal. Tengo mi pareja de acá. Aquí nos conocimos a través de un congreso de humanidades y bueno, tuve la oportunidad de venir. Bien. Y aprovechando que conoce entonces ya viviendo desde hace un par de años aquí, ¿cuáles son los puntos en los que usted ve que nuestro país se asimila a la situación venezolana? Y a su vez, ¿le parece que a veces exageramos o los medios argentinos exageran cuando nos comparamos o no? ¿Están en lo cierto porque son muchas las similitudes entre ambos países, las situaciones que se viven? Sí, tal vez la similitud acá se nota a través del discurso verbal, el odio, generándose el odio, recientemente las palabras de un señor en decir que hay que fusilar a López. Ese discurso puede generar que una masa responda a favor de él y pueda apoyar eso cuando a nivel constitucional o democrático en un país no debe hacer en estos tiempos. Quizás esas palabras eran hace 200 años atrás en la Guerra de la Independencia. Aparte, bueno, el control cambiario, ciertas medidas que se están justificando y el discurso dividiendo a las personas, comenzarse a pelear unos a otros, y eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Comenzó desde el pasado gobierno del expresidente Chávez. Él generó esa violencia. Por ejemplo, quisiera comentar rápidamente cuando él decía que si no votaban por él se generaría una guerra civil, que si no votaban por él eran antipatrias y no querían el país, y comenzó a usar un diverso discurso que fue a través del aparato comunicacional, generó el miedo de muchas personas que vivían en la calle. ¿Qué ocurre en Venezuela distinto a la Argentina? En Venezuela las Fuerzas Armadas tienen cierto voz y voto. Las Fuerzas Armadas participan en la política, actualmente han nombrado a gobernadores que fueron exmilitares, algunos miembros que son diputados de parte del gobierno fueron exmilitares. Hay una presencia militar dentro de Venezuela. La injerencia extranjera, en este caso cubana, que participa dentro de las Fuerzas Armadas, y otros grupos que están a favor del gobierno y generalmente tienden a esa tendencia o a esa violencia. Y en caso de la Argentina no veo la presencia militar actual dentro de los gobiernos, pero sí a nivel político el discurso verbal y agresivo que puede hacernos sentir mal a la población que vivimos todos acá y cohabitamos en este bello país. Moisés, la verdad que ha sido muy claro, lo hemos escuchado con mucha atención porque en definitiva venimos nosotros repasando lo que dicen los diarios y las cadenas de noticias, pero qué mejor que tenerlo de testimonio de alguien que ha vivido gran parte de su vida en Venezuela y que ahora nos pueda relatar esto, bueno, desde un lugar tan bello como es La Granja, me imagino que un lugar que ha aprendido a querer, ¿no? Sí, precisamente estando acá he tenido la oportunidad de realizar un poemario que se llama Poemas a la Intemperie, que está basado en La Granja, en las sierras de Córdoba. Es basado en todas las manifestaciones de la creación que están. Yo no sé si me atrevo a dar un deseo o dar un mensaje previamente a ustedes con respecto a la situación que está pasando en Venezuela. Sí, lo escuchamos. Sí, lo que deseo es la paz para todas las personas, especialmente en estos tiempos de insensibilidad en que vivimos, y hago un llamado a la juventud, a todos los jóvenes, a sentir ese apoyo de solidaridad con respecto a lo que está pasando ya, porque a nivel internacional tal vez se ve que la culpa la tienen los jóvenes o quizá los medios por allí no están bien informados. Y esto se da a través de los jóvenes. Considero que en un futuro los jóvenes son los que van a cambiar el país, porque ya se dio hace muchos años a través de la historia. En el 58 fueron los jóvenes que derrocaron a un dictador en Venezuela, y a través del 2002 y en otros movimientos que se fueron dando, los jóvenes se están haciendo sentir. Y actualmente pues los jóvenes se encuentran muy olvidados o aislados
Lamentablemente a nivel internacional los gobiernos por intereses no se quieren sumar o no les interesa participar o salir en defensa, más bien al contrario salen a favor del gobierno, y los jóvenes están aislando cada día más. Entonces nuestros jóvenes en Venezuela necesitan el apoyo de muchos jóvenes del mundo para sumar, que es la juventud la que traerá el buen futuro, no solo de Venezuela, sino de todo el mundo, de toda Latinoamérica, de para todos, porque es importante rescatar esa sensibilidad a un mundo mejor, hacia un llamado de paz. Yo quiero hacer una oración para todos, que todos puedan hacer sus oraciones en sus casas y pedir por la paz de todo el mundo.